Hola. Ahora, Esteban, ¿puedes poner tu cámara? Em, Ahí la tengo activada. ¿La puedes ver? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Ya te van a poner en pantalla. Ok, vale. Listo. Vale, buenos días. Agradezco el espacio, agradezco al Foro del Campo Lacaniano de Bogotá por esta invitación. Es cierto que sostener el trabajo y la apuesta es un poco complejo en estos momentos, pero pues agradezco de mi parte esta invitación y este espacio para conversar un poco. Quiero empezar para no perder la costumbre em, con un pequeño fragmento de Lacan en un texto que se denomina Del sujeto por fin cuestionado, donde dice lo siguiente: por lo menos ahora podemos contentarnos con que mientras dure un rastro de lo que hemos instaurado, habrá psicoanalista para responder a ciertas urgencias subjetivas. Entonces, este fragmento me permite a mí avanzar en una pregunta que irá hasta cierta parte de mi intervención. Espero que esta pregunta de alguna manera suscite ciertas cuestiones y para que nosotros podamos conversar posteriormente. Lo que yo digo es cuál es la urgencia, cuál es la relación más bien que tiene el síntoma con la urgencia subjetiva. ¿Acaso la crisis no es otro nombre del síntoma que se presenta de forma abrupta e intrusiva? Tal vez es justo decir que no toda crisis es un síntoma, puesto que pueden existir diversas crisis que no involucren lo subjetivo, por ejemplo, una crisis del orden de lo médico. Entonces, ¿podemos afirmar que todo síntoma se presenta en el marco de una crisis? Si respondemos que sí, si respondemos afirmativamente, es algo que hay que demostrar. En ese orden de ideas, yo parto de una idea simple para establecer algunas coordenadas de reflexión sobre la urgencia subjetiva en tiempos de crisis. Es probable que muchos de nuestros pacientes se presentan en las primeras entrevistas con una crisis desatada, es decir, la urgencia subjetiva se presenta muy frecuentemente entre los tratamientos psicoanalíticos que se inician y tal vez hemos sido nosotros los que no nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de lo que nos está sucediendo, eh, es como si el tema de la urgencia subjetiva se hubiese puesto de moda, como si ese término, ese significante empezase a circular de una manera mucho más frecuente. Y en ese orden de ideas, ¿yo en qué me fundamento para decir esto? En que la mayoría de pacientes no vienen estabilizados a consulta, sobre todo al inicio de esas consultas, sobre todo cuando se pide una escucha. Ellos no vienen rebosando paz y amor, como diría cualquier hippie por ahí. Es decir, en palabras de Lacan, alguien que puede devenir en analizante, primero debe querer desembarazarse de los síntomas que lo aquejan. Y en este sentido, ¿cómo se presenta una urgencia subjetiva que proviene precisamente desde algo que podríamos llamar el sujeto? Para esclarecer esto, debemos ubicarnos en una situación determinada. En la vida cotidiana partimos de que los sujetos tienen muchos síntomas, ¿no es cierto? Por eso podemos preguntarnos, es una pregunta que yo siempre me hago: ¿por qué si hay tanta gente con síntomas? ¿Por qué si hay tanta gente enfermita? Los consultorios no están llenos de ellos, de estas personas. Pues bien, los síntomas son una forma paradójica de satisfacción. Eso Freud lo esclareció desde hace muchísimo tiempo. Y
Esta forma paradójica de satisfacción se encuentra regulada por lo que nosotros llamamos el fantasma, el cual tiene como una de sus funciones primordiales producir una homeostasis en la economía del goce de cada uno. Si bien los síntomas se presentan como sufrimiento, este padecimiento se modula y los sujetos viven su día a día con el síntoma a cuestas, en una dimensión que puede soportarse provisionalmente. Entonces, la pregunta que podríamos formularnos es, ¿y entonces en qué momento específico alguien buscaría ser escuchado? Cuando la homeostasis que brinda el fantasma se rompe por alguna cuestión, las personas buscan ayuda o buscan escucha. En este marco, si este equilibrio se quiebra, el síntoma se torna insoportable. Es decir, el sujeto sufre un avasallamiento de goce en el cual queda arrasado. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta cierto punto los síntomas se soportan y la gente vive con ellos en lo cotidiano, y en un determinado punto el síntoma se puede tornar insoportable precisamente porque este marco de soportabilidad se traspasa, se va más allá de ese marco de soportabilidad del síntoma. En Colombia nosotros tenemos un dicho popular para describir esta escena y es el siguiente: las personas buscan ayuda cuando están en las últimas. Es así como podemos establecer que la crisis y la urgencia se presentan cuando alguien se encuentra rebasado por sus síntomas, produciendo que el goce se haga insoportable y termine rebasando el sujeto. Ahora bien, si definimos la urgencia subjetiva dentro de este contexto, podemos formular la siguiente pregunta. En el momento en que recibimos pacientes por primera vez y durante algunas entrevistas preliminares, ¿acaso estos no se presentan con esta desestabilización de sus síntomas? Es decir, con lo que es imposible de soportar de aquellos síntomas que los aquejan. Lo primero que podemos situar sobre la urgencia subjetiva es que probablemente la mayoría de veces recibimos pacientes en estado de una urgencia, de una crisis. Pero también es algo que podemos extender a la clínica psicoanalítica. Los pacientes que no vienen desestabilizados o desbordados por sus síntomas, yo los he podido como observar o constatar o recibir en demandas muy diferentes. Por ejemplo, en el sentido de decir, eh, yo quiero ser psicoanalista, por eso me vengo a psicoanalizar. Esa obviamente no es una demanda que se puede admitir, pero es un ejemplo, pero en otros contextos, cuando uno recibe pacientes, realmente lo recibe con este estado de urgencia. Entonces la idea es pensar, ¿habría una diferencia? Esta es esta es otra idea. A partir de ahora voy a desarrollar otra idea que solamente voy a dejar enunciada, y es que si nosotros admitimos que existe una supuesta diferencia entre urgencia subjetiva y las demandas de ayuda que vienen desde los sujetos que quieren hablar, que quieren desembarazarse de estos síntomas, ¿acaso la escucha que brinda un psicoanalista, en caso de que ahí haya analistas, se diferencia en un caso y en otro? ¿Acaso la escucha que brinda un analista eh, en la urgencia subjetiva es diferente de otro tipo de escucha, de otro tipo de situación? En este sentido, solamente voy a decir que el deseo del analista no diferencia entre esa hipotética y patética diferencia infundada. De este modo entramos en la dimensión propiamente clínica de la urgencia, ¿no? Reflexionando sobre si realmente ahí hay una diferencia entre los pacientes que recibimos y las llamadas urgencias subjetivas. Una de las grandes preguntas que se encuentran es si la urgencia subjetiva se trata en un dispositivo propiamente psicoanalítico o se puede tratar también en instituciones de salud. Diríamos que en las pocas instituciones de salud que reciben pacientes
a partir de los aportes y derivaciones del psicoanálisis en cuanto a tratamientos clínicos. En ese sentido, la urgencia subjetiva se podría encontrar en dos puntos: instituciones y dispositivo analítico. Esta yo creo que es otra razón para pensar que realmente no existe una diferencia en cuanto a la presentación de la urgencia, puesto que es una situación de vida que se ha desencadenado, que se ha desestabilizado y por ende que puede tratarse en los dos contextos, en los dos escenarios, en el dispositivo analítico, en el discurso analítico o también en los contextos de las instituciones. No digo que en los dos haya analista, lo que digo es que se puede recibir en los dos. Ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Sí? En ese sentido, ¿cómo tratar entonces los casos de urgencia subjetiva que llegan a nosotros? La idea inicial que debe plantearse consiste en que es evidente el punto de partida de cualquier psicoanálisis pensando en su vertiente de tratamiento, que la palabra se transforma en el medio fundamental por el cual puede hacer operar su efectividad. Lacan afirma desde su primera conferencia en Roma, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que la palabra es el lugar privilegiado que permite establecer cualquier posibilidad del psicoanálisis como tratamiento y como método para el acceso de los fenómenos inconscientes. Y en este mismo orden de ideas, es el lugar de la palabra donde la persona viene a consultar, donde una persona viene a buscar una posibilidad para mitigar su sufrimiento, pero también donde la persona que viene a hablar puede encontrar la elaboración tanto de afectos o de situaciones que terminen proponiendo puntos de rebasamiento para la vida. En definitiva, del lado de quien busca solucionar su urgencia subjetiva, es el campo de la palabra donde alguien puede desplegar un discurso que pueda terminar aliviando, poniendo en significante su dolor, su crisis en palabras o sus desvelos en escritura a nivel del discurso. Del lado del analista encontramos que éste, haciendo uso de la conocida frase de Lacan en la dirección de la cura, debe pagar con su palabra, conservando la posibilidad o la exclusividad de que ésta se inserte bajo el régimen de la interpretación. Y aquí podemos todavía introducir alguna cuestión más sobre poder interrogar si toda palabra del analista termina adviniendo en interpretación analítica o no, o cómo podría pensarse este asunto en relación a las urgencias subjetivas, punto que solamente voy a dejar para poder reflexionarlo posteriormente. Entonces, retomando este campo de la palabra para el tratamiento de cualquier urgencia subjetiva, realmente no creo que voy a estar diciendo nada nuevo con esto, pero es Lacan el que explicita en su primera conferencia en Roma lo siguiente. Lacan dice en este sentido: nada creado que no aparezca en la urgencia, nada en la urgencia que no engendre su rebasamiento en la palabra. Hasta ahí la cita de Lacan. En este contexto general, ¿cuál sería el propósito de la atención de urgencias subjetivas en primera instancia? El primer efecto que se busca realmente es la producción de efectos terapéuticos sobre el estado del paciente, o como lo llamaríamos más exactamente, sobre la persona que se acerca a hablar, puesto que podemos cuestionar si todavía en ese punto hay un paciente o no, si en ese punto se puede encontrar algo que podemos llamar paciente. Evidentemente, la respuesta es que aún no hay paciente, solamente una persona que hable y que quiera atenuar su sufrimiento. Desde esta cuestión, podríamos pensar que la dimensión terapéutica implica lo que comúnmente se llama la contención de una angustia que devasta, la contención de una crisis de ansiedad que rebasa, tal vez un episodio fóbico o un desencadenamiento psicótico. Evidentemente, las urgencias subjetivas pueden presentarse desde muchísimos otros ángulos que hagan referencia a situaciones vividas en la realidad. Por ejemplo, violaciones, por ejemplo, robos, por ejemplo, asesinatos, etc. Y sin dejar de lado la situación con la que estamos viviendo hoy, de los efectos producidos por el aislamiento producto del COVID. Solamente puse estos dos ejemplos realmente porque
Estos ejemplos demuestran un punto común de rebasamiento en el sujeto, desbordamiento que lo puede llevar a respuestas problemáticas desde el lado de lo subjetivo. En este sentido, las coordenadas del pasaje al acto están a la orden del día. Por otra parte, en el marco de la primera recepción de la urgencia subjetiva, puesto que no sabemos con certeza si esta urgencia puede seguir siendo urgencia en el tiempo o no, más allá de esta búsqueda de efectos terapéuticos, otro elemento a destacar se constituye a partir de las intervenciones del analista en el sentido de formular preguntas que apunten a intentar situar qué fue lo que desestabilizó la homeostasis que proporcionaba el fantasma y la correspondiente vivencia de goce que se produce en el síntoma. En este punto podemos encontrar situaciones de la vida real, como decía anteriormente, contingencias que se ubiquen del lado de las contingencias que pueden romper el equilibrio que desborda un síntoma y que podrían permitir un alivio a partir de conocer específicamente las causas que desencadenaron toda la urgencia. Vamos a decir que por la naturaleza propia del dispositivo analítico y del deseo del analista, algo a lo que atribuyo lo siguiente, es necesario esclarecer que a la vez que se busca en primera instancia efectos específicamente terapéuticos en la urgencia subjetiva, este espacio se presenta como una oportunidad para no dejar pasar posibles intervenciones sobre el lugar del sujeto en ese estado sintomático que lo ha desbordado. ¿Qué puede introducir aquello? Es posible que en este contexto especial, las preguntas apunten al sujeto que es realmente otro nombre del síntoma. En quien viene a hablar en estado de urgencia, lo anterior puede posibilitar que la inserción de una pregunta que concierna propiamente a un sujeto sobre su propio sufrimiento y sobre la posición que tiene en dicho síntoma. Sabemos que esto es algo arriesgado porque este tipo de efectos propiamente analíticos no suelen producirse en los primeros momentos, sino hasta mucho después. Pero el inicio de este punto en el cual alguien es concernido en sus propios síntomas se puede establecer a partir de las primeras intervenciones del psicoanalista, y lo importante que hay que entender aquí es que las intervenciones del analista solamente producirán un efecto a posteriori. ¿En qué sentido un efecto a posteriori? En el sentido en que podamos encontrar un cambio de posición inicial del sujeto, lo que Lacan llama la rectificación subjetiva, lo que puede producir la transferencia, y posteriormente una interpretación de psicoanalítica, que es lo que Lacan explica en la dirección de la cura. Ahora, solamente para presentar una posible dirección en el sentido del camino que se presentaría, sobre este punto debo aclarar que es posible que el sujeto no logre encontrar la respuesta en la entrada. Tal vez es lo más seguro, pero realmente lo que debo remarcar también es que es la posición del analista la que posibilita que esta subjetivación de la crisis y de los síntomas desbordados que alguien trae a ser escuchado puedan tomar otro sentido. La posición del analista es la que genera, como suelo decirles a mis pacientes, que se angustian ante la formulación de una pregunta para la cual no tienen una respuesta aún, que no es tan importante encontrar las respuestas rápidamente, sino dejar planteadas las preguntas correctas, es decir, las preguntas que puedan generar otras respuestas. ¿A qué nos lleva esta última cuestión? Que más allá de la búsqueda de los efectos terapéuticos, en quien viene a hablar,
es necesario partir de un elemento fundamental, y es que la urgencia debe llegar a un punto de subjetivación por parte de la persona que viene a hablar. Que sin ser un paciente aún, como lo he dicho, permita situar la ubicación de su lugar como sujeto en ese padecimiento y en esos síntomas que sufre. Tal vez no podamos asegurarlo en todos los casos de urgencia subjetiva que recibamos, pero tampoco podemos asegurar que este efecto deseado nunca se cumpla. En este sentido, como consecuencia de lo anterior, lo que podemos establecer es que en el momento específico de la urgencia y en el momento de alguna crisis de entrada, no hay sujeto propiamente psicoanalítico. No hay sujeto del inconsciente, y esto conserva justamente tal como aparece de forma similar en un tratamiento psicoanalítico que podríamos denominar clásico, si es que eso existe. De este modo, la urgencia subjetiva se convierte en una posibilidad para determinar un sujeto del inconsciente producido y causado por un síntoma en el sentido psicoanalítico del término. Es decir, que pueda existir un paso de lo insoportable de los síntomas que producen crisis y urgencias a la interrogación por la cual es el lugar que el sujeto tiene en su sufrimiento actual.